Bien, buenas tardes a cada uno de ustedes en esta tarde tan compleja para Chile, donde seguimos obviamente experimentando un proceso muy complejo desde lo que significa esta pandemia. Sin embargo, no podemos, yo creo, dejar de paralizarnos y en el fondo no pensar y reflexionar sobre temas que a veces han quedado un poco a trastienda en la agenda, y en ese sentido, por eso hoy día es importante volver a resituar la discusión sobre lo que fue justamente el 18 de octubre del 2019. Y entonces por eso hemos invitado a Mauricio, que en este caso va a exponer algunos de los puntos que él ve como parte de este proceso. Pero antes de iniciar en esa discusión, quiero dejar unas palabras de bienvenida, porque esta organización es del Centro de Investigación en Innovación, Desarrollo Económico y Políticas Sociales de la Universidad de Valparaíso, en conjunto con la Escuela de Ingeniería Comercial. Y entonces quiero dejar a su directora, la profesora Tania Yakasovich, que quiere dar también unas palabras como de bienvenida para el evento. Tania, adelante. Le tengo que dar yo el pase. Ya, Tania, ahí sí. Ahí sí, muchas gracias Patricio. Bueno, buenas tardes a todos. Solo algo muy breve, quiero agradecer a Mauricio en este tiempo que sabemos que igual es complicado, que ha tenido la voluntad y la disposición de acompañarnos. Creo que su mirada como cientista político respecto a lo ocurrido en octubre en nuestro país va a ser muy valiosa para todos los que estamos participando hoy, y espero que luego se vayan sumando más personas y principalmente también estudiantes de la Escuela de Ingeniería Comercial. Creo que para todos es importante, como decía Patricio, retomar un poco este tema que evidentemente ha quedado o ha ido quedando un poco de lado en virtud de la contingencia actual. Así es que nada más que agradecer a Mauricio y espero que para todos sea un aporte y sea muy interesante esta jornada. Gracias. Gracias, Tania. Bueno, entonces yo decía, cierto, que la contingencia nos ha puesto en discusión otros aspectos de la vida social y política y económica de Chile. Ha estado mucho más disponible, cierto, la discusión de un nuevo pacto social, de un nuevo pacto económico, las medidas que en ese sentido se han ido considerando para enfrentar esta pandemia. Y eso obviamente ha quitado de la escena del debate político, de la agenda pública, los temas asociados a lo que fue el estallido social o el reventón, cierto, de octubre, como lo ha titulado Mauricio. Y en ese sentido entonces quisimos volver sobre esa temática porque nos parece que hoy día es relevante seguir discutiendo la situación de Chile, porque eso involucra una larga ya discusión de casi 35 años, 40 años, donde hay muchas tesis que se han ido manifestando en estos 40 años desde la ciencia política, desde la economía, desde cierto lo que son las teorías de lo que podrían ser sociológicas, y entonces tenemos ahí una serie de escenarios que nos van determinando muchas veces la idea de que Chile ha alcanzado una modernización capitalista bastante relevante, que hay cierto una serie de resabios del pasado que se han podido superar, como el tema de pobreza, como acercarnos a ciertos fenómenos de la cierta equivalencia en una igualdad, en una simetría. Sin embargo, octubre nos puso de manifiesto que esas tesis clásicas pareciera ser que quedaron solamente en una condición muy teórica y no lo que nos demostró la práctica de un estallido social que, como se ha dicho, no son solamente los 40 pesos, no es solamente haber tenido una violencia bastante inusitada que bastantes años no se había visto en Chile, sino que tenemos que ir más al fondo. Y entonces por eso hoy día invitamos a Mauricio Cierto Morales, que es cientista político desde una licenciatura hasta un doctorado que ha recorrido en una formación que tiene en la Universidad Católica, también tiene una maestría en Ciencias Sociales en la Flaxo México, también es periodista, y entonces eso, además de ser el director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, una universidad pública igual como la de Valparaíso, nos pareció tremendamente relevante el poder invitarlo
porque no tan solo es un cientista político que maneja mucha evidencia de lo que es la realidad electoral de Chile, de lo que es la realidad, ¿cierto?, de los partidos políticos, cómo han jugado un rol en la transición política, en esas alianzas políticas que se han formado en los últimos 30 años, sino también es un gran, en el fondo, analista político que está permanentemente en los medios y que es bastante estudioso de la realidad política de Chile y en perspectiva comparada con América Latina. Entonces, por eso lo hemos invitado a que nos vuelva a resituar la problemática, porque seguramente hay muchas de esas temáticas que se vinculan inclusive con los problemas contingentes de la pandemia. Entonces, Mauricio, todo ahora es para escucharte a ti. Bueno, muchísimas gracias, Patricio, y a todas las personas que realizaron esta invitación. Para mí es muy importante participar, como decías tú, sobre todo en foros o conversaciones en universidades públicas. Yo tengo una fuerte vocación por ese lado y me alegro muchísimo que lo estemos desarrollando en conjunto. Voy a compartir pantalla para que todos vean la presentación que voy a hacer. Bien. Titulé esta presentación como el reventón de octubre en Chile, en busca de sus causas. Puede ser un título un tanto exagerado si es que de causas se trata, porque todos sabemos que las causas de corto plazo conviven con causas de largo plazo y que es muy difícil separar unas de otras, pero yo voy a tratar de hacer ese ejercicio saliendo un poco de las explicaciones más coyunturales respecto a lo que pasó en nuestro país, y voy a tratar de situar esta discusión en una perspectiva de mucho más largo plazo, lo que puede llamar un poco la atención, porque muchas veces nos tendemos a situar fundamentalmente en las causas de corto plazo, que incluso son mucho más atractivas para cualquier estudioso de esta materia, en comparación con las causas de más largo plazo, que suelen ser un poco más lateras, si ustedes quieren. Bueno, Chile se enfrentó a una situación inédita, por lo menos en los últimos años, respecto a la expresión de un profundo malestar ciudadano y también de una crisis de las instituciones, de lo que voy a hablar un poco más adelante. ¿A qué se culpó? Recuerden ustedes, ¿quién eran los responsables aparentes de todo este reventón? Estaban las barras de fútbol junto con los narcos. Esa fue una de las explicaciones que se dio. La otra explicación es que había una especie de intervención extranjera liderada por Venezuela, Nicolás Maduro. Otros señalaban que era una maniobra del Partido Comunista para desestabilizar al gobierno, y otros también señalaban que esto podía entenderse en el contexto de una invasión alienígena. Todas estas hipótesis estuvieron sobre la mesa durante todo el proceso que duró el estallido social o reventón ciudadano, como yo prefiero denominarle, pero que en realidad, a mi parecer, no ayuda mucho a entender lo que pasó en Chile, lo que sigue pasando en Chile y lo que probablemente vuelva a pasar, que lo podemos discutir más adelante, en la pospandemia. Entonces yo los voy a tratar de, no sé si convencer, pero invitar a discutir en 4 crisis. Mi tesis es la siguiente, que este reventón responde a 4 crisis simultáneas que se fueron dando en Chile y que explican este reventón, que son crisis de largo plazo, como decía recién. Primero, la crisis de participación. Segundo, la crisis de representación. Tercero, la crisis de confianza. Y cuarto, la crisis de probidad. ¿Cuál va a ser el argumento metodológico? El argumento metodológico es que estas 4 crisis tienen temporalidades distintas. La crisis de participación comienza antes que la crisis de representación, la crisis de confianza comienza después que la crisis de representación, y la crisis de probidad viene después de la crisis de confianza. Por lo tanto, hay un encadenamiento lógico que me lleva a pensar que la presencia simultánea de estas 4 crisis es lo que en parte explica el reventón. Les va a llamar la atención que no haya puesto yo en esta lámina cuestiones de carácter económico.
las voy a utilizar en otro sentido. Las voy a utilizar en un sentido que indica que Chile no tenía ninguna de las condiciones que muchos economistas suponían para explicar una protesta de esta envergadura. Es decir, desde las ciencias económicas era muy difícil anticipar una situación como esta, por lo que voy a explicar a continuación. Acá tienen un gráfico que muestra las características de lo que se denomina, no es que lo denomine yo, el modelo chileno. Y ahí ustedes pueden ver en este gráfico la evolución del PIB per cápita, que está en dos mediciones, a precios de valor adquirido y el PIB per cápita tal como se mide, que es la línea azul, llegando a 2018 a cerca de $16.000 per cápita, y en la línea roja tienen el coeficiente de Gini. Esto de que en Chile ha aumentado la desigualdad, por lo menos el índice de Gini demuestra que no es tan así y que ha retrocedido quizás a un nivel más lento en comparación a lo que nosotros esperaríamos, pero esta es la foto en la que muchos defensores, por así decirlo, del modelo económico chileno se basan para señalar que este reventón tiene una connotación más política que una connotación económica. Y como refuerzo, se suele mostrar esta otra evidencia. Fíjense, por favor, en la línea azul más oscura, que son datos del Banco Mundial. Bueno, los anteriores también eran del Banco Mundial, se me olvidó decirlo, pero es evidencia oficial, si ustedes lo quieren ver así. En la línea azul más oscura se muestra el porcentaje de personas que viven con menos de $5,5 al día, que era una medición que el Banco Mundial consideraba como relevante a la hora de estudiar los niveles de pobreza. Y si miramos la evolución del 87 en adelante, el año 87 más del 50% de las personas vivía con menos de $5,5 al día. Al año 2018, esa cifra estaba en torno al 7%. Luego, si ustedes miraban la línea naranja, naranja sí creo que son las personas, el porcentaje de personas que vivía con menos de $3,2 al día, pasamos de cerca de un 10% el año 87 a prácticamente un 1% el año 2018. Entonces, ¿qué nos dicen estas cifras? Que el país venía creciendo, que la desigualdad venía disminuyendo y que la pobreza también venía disminuyendo. En consecuencia, no había ninguna razón desde esta perspectiva pura y dura para esperar una situación o un reventón como el que tuvimos. Esta es la primera foto. No es que yo esté defendiendo el modelo ni nada de eso. Estoy entregando la evidencia preliminar respecto a cómo podemos entender una explosión social en el largo plazo, tomando en cuenta el máximo de evidencia disponible. Entonces, ¿qué digo yo? Digo, bueno, sin ánimo de desconocer esta evidencia, que uno ve la fuente, el Banco Mundial también está cotejada con los datos a nivel nacional, datos del INE, son cifras indiscutibles si ustedes quieren, las podemos indiscutibles desde el punto de vista de su credibilidad. Uno las puede discutir o las puede cuestionar de acuerdo a su construcción, pero aquí yo estoy mostrando solamente la evidencia que suelen detallar los organismos internacionales y también los organismos oficiales a nivel nacional. Dicho eso, ¿cuál es mi punto acá? Que esa mirada es insuficiente. Es insuficiente y raya con lo equivocado. ¿Por qué? Porque esta mirada agregada a nivel nacional esconde todas las variaciones internas. Es una discusión metodológica. Si yo miro un agregado, un promedio, es muy probable que al realizar todas mis inferencias en función de ese promedio, me esté, entre comillas, comiendo toda la variación interna que tienen los casos. Y vamos con esa variación interna. ¿Qué pasaba con este modelo chileno? Fíjense, bueno, esta es una encuesta, estos son los datos del Latinobarómetro, donde
se muestra la percepción de injusticia social. ¿Qué se hace la pregunta en todos los países de América Latina? Y si ustedes se fijan, Chile siempre ha estado por sobre, salvo en la medición de 2001, por sobre el promedio del resto de América Latina en cuanto a la percepción de injusticia del modelo económico. Esto a nivel de subjetividad. Luego, ¿qué otra noticia nos traía este modelo chileno, como lo estamos examinando acá? Ahora desde una perspectiva subjetiva, sí, ya vimos la parte, la cuestión estructural. Ahora quiero ir a la cuestión más subjetiva, las percepciones de la gente. Esta es la pregunta que realiza también el Latinobarómetro respecto a la autoclasificación social. Y quiero que se fijen bien, por favor, en la línea lila o morada, no sé, sobre todo en el último periodo, desde el año 2015 en adelante, cómo la autopercepción de clase media aumenta muy sustantivamente. Tiene un pic también el año 2015, lo examinamos de una discontinuidad un poco extraña, pero es más ruido que señal. La señal indica que, si ustedes lo pueden observar en los últimos años, que la autopercepción de clase media y baja prácticamente se topa con la autopercepción de clase media. Claro, acá están todos los problemas de una encuesta de opinión en cuanto a la pregunta sobre autoclasificación. De hecho, para una campaña presidencial, hasta el mismo Piñera se definía como clase media. Él decía, yo soy de clase media, por lo tanto, si bien estas cifras pueden ser discutibles debido a la deseabilidad social que produce la pregunta, nadie quiere aparecer como millonario frente a un encuestador por una cuestión de pudor. Entonces, muchas veces se quedan ahí en clase media, pero hay un cambio importante. Esto diría yo que es el dato o la evidencia que pasa a ser ya más contundente. Estos son datos de la encuesta Bicentenario UC, donde se le pregunta a la gente por las percepciones de conflicto. ¿Cuánto conflicto hay entre el Estado y los mapuches, entre gobierno y oposición, entre trabajadores y empresarios, entre ricos y pobres? Examinemos esta última pregunta, la tensión o el conflicto que hay entre ricos y pobres. Y fíjense cómo de 2018 a 2019 se produce un cambio muy violento. Una percepción en torno al 48%, de personas que dicen que hay mucho conflicto entre ricos y pobres, pasa al 67%. Es decir, hay un grupo importante que comienza a definirse más como clase media y por lo tanto tiene otro tipo de demandas, pero a la par hay una percepción de que en el país las situaciones de conflicto van al alza y particularmente el conflicto rico-pobre. Que si uno aplica este conflicto a lo que sucedió en el octubre de 2019, uno podría pensar que parte de la discusión en torno al 18 de octubre fue la lucha redistributiva. Tanto así, a lo mejor no lo recuerdan, pero yo sí me acuerdo muy bien, que el presidente de la CPC, a los empresarios, dijo que ellos estaban dispuestos a pagar impuestos hasta que doliera, porque ellos estaban dispuestos, valga la redundancia, casi a pagar por paz social, porque se dieron cuenta que este era un conflicto redistributivo, en parte, quiero insistir en eso, y que también está respaldado por esta evidencia. Hubo un aumento muy sustantivo en la percepción de ese conflicto. Vamos ahora, luego de haber mostrado algunas características del modelo chileno, no mostré acá, por ejemplo, la tasa de deuda que ha ido aumentando durante estos últimos años para todas las familias chilenas. Lo que implica, por ejemplo, la deuda del CAE, que le costó, dicho sea de paso, la salida al ministro de Desarrollo Social. Se atrevió a decir, junto con el presidente de Renovación Nacional, de que había que discutir sobre el CAE en el nuevo acuerdo nacional que se quiere establecer,
cuestión a la que el ministro Briones dijo que no, y hay estudios que no muestran acá las cifras, pero que señalan que el CAE ha generado pobreza en la gente, pobreza en las familias que financiaron ese CAE y en los profesionales que quedan con esa deuda. Como tenemos una clase media tan frágil que ante el primer embate puede caer por debajo de la línea de la pobreza, bueno, el CAE ha contribuido a eso, pero no les traje las cifras acá ahora. Vamos con estas ideas o estas crisis que yo le denominé de largo plazo, estas 4 crisis, habiendo caracterizado de manera breve lo que es este, entre comillas, modelo chileno. Lo primero es que nos enfrentamos, aunque puede parecer de perogrullo, a una crisis de participación. Si es que en los 90 la participación bordeaba el 80%, hoy día no llega al 50%. Y si ustedes se fijan en las cifras, desde la institución del voto voluntario el año 2012, nunca hemos llegado al 50% de participación. Lo más que hemos conseguido ha sido el 49,2, 49,3% para las presidenciales de 2013 y de 2017, pero nunca hemos llegado al 50% de participación. Ahí hubo un efecto institucional bastante fuerte que fue la instauración del voto voluntario. Pero más allá de eso, incluso si hubiésemos tenido voto obligatorio e inscripción voluntaria, las cifras hubiesen sido igual de malas, porque los jóvenes no se estaban inscribiendo en los registros electorales y si uno calculaba la participación en función de la población en edad de votar y uno estandariza las cifras hacia atrás, se da cuenta de que hay una caída, ¿sí? Y que incluso con el mismo régimen electoral de inscripción voluntaria y voto obligatorio, la caída también hubiese sido pronunciada. ¿Qué otra cosa? A lo mejor no se ve muy bien, pero lo voy a explicar. ¿Qué otra cosa observamos? Observamos que esta crisis de representación no le pega a todas las comunas por igual. Vitacura, Ñuñoa, Providencia, Las Condes, Barnechea. Si ustedes miran el gráfico que está a su derecha, creo que es el que está con rojo, son las comunas más ricas y en esas comunas la participación está entre el 60 y el 70%. En cambio, si ustedes ven La Pintana, La Granja, San Ramón, que son las comunas más pobres de la región metropolitana, la participación está en torno al 40 o incluso menos que ese porcentaje. O sea, en fácil, un votante de Vitacura pesa como 1,7 veces más que un votante de La Pintana. Es decir, la desigualdad económica se transforma en desigualdad política. Y a participación desigual, representación desigual. Entonces, claro, uno generalmente analiza la desigualdad más desde un punto de vista económico, pero lo que nosotros hacemos desde la ciencia política es ver cómo esa desigualdad a nivel económico se transforma en desigualdad política, que en este caso corresponde a los niveles de participación que están muy cercados socioeconómicamente, y luego cómo eso impacta en los niveles de representación. Cuando se producen estos niveles de desigualdad política que se transforman en desigualdades de la representación, entonces podemos explicar en parte por qué hay tanto conflicto al momento de definir un salario mínimo o al momento de defender los derechos laborales de los trabajadores. Cuando se da esa representación desigual, parece que responde a los mismos niveles de desigualdad económica que estoy retratando acá. Crisis de representación. Esto es muy claro también. Acá tienen ustedes una lámina que muestra la identificación con partidos en Chile desde el año 57 hasta el año 2018, que no se ven los últimos 2 puntitos de acá. Ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde sacó los datos desde el 57 al 72 que tiene ahí? En Chile se hacían encuestas de opinión. Eran las encuestas que hacía Eduardo Amuy, que se aplicaban en Santiago, Valparaíso y Concepción.
y tenemos esa evidencia. En lo que parece cerros, que son la parte celeste, está el porcentaje de identificados con partidos políticos total. En promedio, entre el 57 y el 72, cerca del 70% se identificaba con partidos. Y esa cifra se reproduce si consideramos el tramo 90-93 en Chile aproximadamente. Es decir, las tasas de identificación con partidos antes del quiebre de la democracia y luego de la dictadura son prácticamente idénticos. Ambos están en torno al 70%. ¿Cuál es el cambio más significativo que se produce? Es el retroceso de la identificación desde el 94-95 en adelante. Y lo particular del caso es que esta caída en la identificación total va de la mano con la caída de la democracia cristiana. A la gente se le pregunta con cuál de los siguientes partidos se identifica usted, y la gente va diciendo, ¿no?, el PS, la UDI, RN, la DC. Y la pregunta era parecida previo al año 73. Y lo que se advierte es que cuando la democracia cristiana era un partido fuerte, la identificación también lo era. De hecho, en los años 90 la DC llegó a identificar a cerca del 40% de los electores, y luego viene un retroceso y un derrumbe espectacular de ahí en adelante, lo que también va de la mano con la caída en la identificación total con partidos. Es decir, por una parte tenemos gente que está votando menos, pero que esa desigualdad en la participación es distinta según nivel socioeconómico. Y en segundo lugar, advertimos una pérdida de raigambre societal de los partidos políticos. Ahora que está de moda la reelección, una de las razones que se esgrimían para retratar esta crisis de representación eran las altas tasas de incumbencia. ¿Qué son las tasas de incumbencia? Es el número de diputados que logran reelegirse. Entonces, por ejemplo, el año 93, 87 diputados buscaron la reelección, 70 lo consiguieron, el 80% prácticamente. Mientras que en 2017, 82 diputados buscaron la reelección y solamente 63 lo consiguieron, lo que es una cifra menor en comparación a lo que veníamos observando. Y adicionalmente, como eran en esta última legislatura, y va a ser de aquí en adelante, a no ser que se decida cambiarlo, son 155 diputados, y en las anteriores legislaturas eran de 120. ¿Cuál es el punto acá? Que entre el 93 y el 2013 entraban aproximadamente de toda la Cámara, el 30% eran nuevos, eran diputados nuevos. El resto eran todos incumbentes. Y en 2017, la renovación se duplica, alcanza el 58%, casi el 60%. Claro, ¿por qué? Por el nuevo sistema electoral que entregó más cupos, retroceden los incumbentes, venían repostulándose el año 2005, 92, el 2009, 92, el 2013, 92, el 2017, 82. Se venían reeligiendo cerca de 77 y baja a 63. Entonces se produce una fuerte renovación de la Cámara. Insisto, el 60% de los diputados de esta Cámara son nuevos, pero también, junto con ello, se produce la entrada también de nuevos actores políticos, particularmente el Frente Amplio, que en su estreno consigue 20 diputados, en comparación con, por ejemplo, la Democracia Cristiana, que consiguió solamente 14 diputados. ¿Qué pasó acá? Y vean, por favor, este gráfico que es bien lapidario en esto. Hay un incremento sustantivo de la fragmentación partidaria. Si uno mira la línea azul
retrata o identifica, o cuantifica, más bien dicho, el número de partidos que compiten en cada elección. El 89, 13 partidos, el 93, 14 partidos, el 2013 también 14 partidos, y el 2017, 25 partidos. Y luego hay una fórmula para colocar el número efectivo de partidos que se hace en función del porcentaje de votos que obtiene cada uno. Es una especie de ponderación o una especie de estandarización, si ustedes lo quieren llamar así. Y ahí observamos el 2017 que también hay un aumento. En estas últimas elecciones tuvimos el mayor número de partidos de la historia reciente de Chile. Y esto responde a dos cuestiones, no solamente al aumento en el número de escaños a repartir, sino que también a que se rebajaron las barreras de entrada para formar partidos políticos. Antes exigían un 0,5% de las firmas de los votos emitidos en la última elección de diputados en 3 regiones consecutivas, y eso bajó a la mitad el requisito. Entonces, eso también explica, en parte, por qué se produjo un incremento en la fragmentación. Y la fragmentación partidaria funciona igual a cómo funciona el colesterol. Está la fragmentación buena y está la fragmentación mala. La fragmentación buena se constituye a partir de organizaciones o partidos, en este caso, que contribuyen programáticamente a las discusiones sobre política pública. Y la fragmentación mala tiene que ver con una fragmentación que responde más a dinámicas de personalización que dinámicas de representación. Entonces, no siempre un aumento en la fragmentación va a ser una mala noticia. Puede ser una buena noticia dependiendo de la calidad de representantes que surjan de ese proceso de fragmentación, cuestión que es un tanto discutible, y lo podemos hablar después respecto a lo que está pasando en esta legislatura. Y luego, como cierre de esta segunda crisis, está esta figura, esta tabla. Quiero que la examinemos con detalle. Esta tabla muestra el porcentaje de votos en función de toda la población en edad de votar con la que llegó cada presidente al poder. Por ejemplo, Patricio Aylwin en el año 89, la población en edad de votar era de 8,5 millones aproximadamente, y votaron por Aylwin 3,8 millones, lo que representa un 45%. En el caso de Frey, es más o menos lo mismo. Con Lagos ya se advierte una baja, 36%. Y fíjense con Piñera 1, Bachelet 2 y Piñera 2. Es menos del 30% de la población en edad de votar la que sufraga por estos 3 mandatarios. 2 en rigor, pero son 3 periodos. Esto no implica que exista un problema de legitimidad. Mucho se dice, estos presidentes son menos legítimos. Cuidado, la legitimidad de un candidato electo dice relación con haber sido electo en procesos libres, abiertos, transparentes e informados. Todos los presidentes electos en Chile cumplen con ese criterio, con ese principio. En Chile podremos contar más los vivos, podremos contar más los muertos, pero los votos creo que sí los contamos bien. Aunque en algunas oportunidades ustedes se van a fijar que, pero eso ya da para otra reunión, que hay diferencias, por ejemplo, en una elección concurrente entre alcaldes y concejales, en que deberíamos tener los mismos votos para ambos, porque ustedes cuando van a votar entran a la Cámara Secreta con 2 votos, tienen que salir con los 2 votos, echar un voto acá
y otro voto acá, independiente si votaron nulo, blanco o por alguna alternativa, pero hay de repente diferencias. Entonces, sería terrible que contáramos mal todo, pero en el caso de los votos, a pesar de esas diferencias, creo que los contamos bien, por lo tanto son presidentes legítimos. El punto está en que son presidentes que llegan al poder con poca fuerza política, que es otra cosa distinta. Y aquí viene la discusión, y no me quiero extender mucho en esto, sobre cuán útil son las segundas vueltas. Porque las segundas vueltas lo que producen en los presidentes electos es una especie de imaginario de llegar al poder con mayoría absoluta. Pero con mayoría absoluta de los que votaron, lo que está bien. Pero si consideramos al resto de la población, entonces los últimos 3 mandatarios han llegado con menos del 30% de apoyo. Entonces no nos sorprenda después que encontremos presidentes impopulares, que creo que va a ser casi una constante, y ha sido de hecho una constante por lo menos en los 3 últimos gobiernos. Ya vimos lo que pasó en Piñera 1, que si bien cierra un poco mejor su mandato, en el periodo de protestas estudiantiles del año 2011, obtuvo cifras muy bajas de aprobación. El segundo periodo de Bachelet, que fue muy duro para ella, y también llegó a niveles bajos de aprobación. Y bueno, el Piñera actual, que en su minuto llegó al 6% de aprobación. Entonces lo que quiero decir es que esta crisis de representación convive con la crisis de representación que acabo, la crisis de participación que mencioné al principio, esto de que la participación baje y que baje más en los segmentos populares. En segundo lugar, hablamos sobre la crisis de representación a nivel de partidos, la escasa raigambre social que fueron generando. En tercer lugar, y a contrapelo de esto, el incremento en el número de partidos, que fueron también estos nuevos partidos capitalizando parte del descontento. Y en cuarto lugar, presidentes menos populares o con menos fuerza política. Fíjense todos los ingredientes que hemos ido adicionando. Baja participación, una participación sesgada socioeconómicamente, bolsones de electores urbanos populares que se excluyeron de estos procesos de participación. En tercer lugar, se excluyeron de esos procesos de participación precisamente porque los partidos tradicionales cortaron esos vínculos, programáticos al menos, porque clientelares ya sabemos que existen, y eso explica por qué baja tanto la raigambre societal de los partidos. Y finalmente nos encontramos, y esto es muy importante, con presidentes poco populares. Los presidentes populares construyen una especie de chaleco antibalas. En los primeros años, por ejemplo, años de luna de miel, los presidentes tratan de enviar muchos proyectos con el fin de hacer sentir su popularidad sobre el Congreso. Hoy día, esos periodos de luna de miel cada vez son más cortos. Y como los presidentes fueron electos con escaso apoyo popular, entonces se van generando reventones paulatinos, porque tienen una gran masa de votantes que no sufragaron por ellos y que adicionalmente están en este marco de exclusión que acabo de mencionar. Vamos a la tercera crisis, que es la crisis de confianza institucional. En las barras celestes ustedes verán las Fuerzas Armadas. Sobre ellas está Carabineros. Carabineros siempre fluctuando. Es una institución a la que le ha costado el año 2011, y ahí ustedes lo pueden ver, se produce una caída junto con las protestas estudiantiles del año 2011. Después en 2013 tienen otra caída, y en 2017 ya venían cayendo producto de, y en 2018 también, y a lo mejor lo vamos a ver también más, 2019 seguramente, por los casos de fraude. La iglesia en rojo también desciende sustantivamente por las denuncias de abusos sexuales por parte de sacerdotes. Los tribunales de justicia, nada nuevo, la línea verde, siempre han estado bajos, y los partidos políticos en la misma dirección. Entonces, claro, se pierden
los canales, no solamente los canales de representación política, sino que también se pierden el afecto o el apego a instituciones aparentemente neutrales dentro de una democracia. Las teorías de confianza institucional señalan de manera clara y categórica que esos niveles de confianza dependen de los niveles de desempeño institucional que esas instituciones tengan, a juicio de la gente. Por ejemplo, Carabineros de Chile, entre el año 2003 y el año 2010, tuvo un incremento muy sustantivo en los niveles de confianza, y eso probablemente se debía a que la gente lo evaluaba de buena manera. Es decir, yo confío en una institución en la medida en que yo percibo que esa institución hace bien su trabajo. Y este marco muestra cómo los pilares de un ciudadano, sus partidos políticos, sus carabineros y su iglesia se derrumban. Entonces, claro que estamos frente a una crisis mayor. Y finalmente, y con esto empiezo a cerrar, están las crisis de probidad. De aquí lo único que hice fue tratar de mapear los casos más públicos de corrupción, no están todos, pero quiero que se fijen cómo se fueron acumulando en el tiempo. Si yo les hablara del caso Chispas, a lo mejor no muchos se acordarían. Del Momgate sí. De Soquimich también. El denominado Penta, Cabal, el famoso Paco Gay, también se acordarían. El problema es la acumulación. Bueno, el problema siempre son los casos de corrupción. Lo que estoy diciendo es que se fueron acumulando de manera muy acelerada en el tiempo. Acá tengo todos los casos y quiero que nos vayamos a la última etapa. Las colusiones, las farmacias, el caso Penta, el caso de transporte público, que también hubo una fijación de precios en la ruta Copiapó-Caldera, la colusión de los pollos, el caso Cabal, el Milico Gate, esta colusión que hicieron algunos ginecólogos en Ñuble, que fijaban los precios de las consultas, colusión en servicios de transporte marítimo, el papel higiénico, los médicos de Punta Arenas, y los pollos nuevamente que aparecen ya con una sanción. Es decir, nosotros transitamos, por así decirlo, de casos de corrupción, entre comillas, aislados, que tenían relación fundamentalmente con agentes públicos, y pasamos a una crisis de probidad en la que estaban involucrados agentes públicos, pero también agentes privados. Y esos agentes privados dañaban directamente mi bolsillo. Pollos, papel, farmacias, consultas médicas, transporte público, entre otras. Entonces, claro, ¿cuáles serían las conclusiones a las que uno podría llegar? Que hablamos mucho de desigualdad, pero a veces cuesta operacionalizar el concepto, llevarlo a tierra y tratar de interpretar lo que pasó en nuestro 18 de octubre, considerando las 4 crisis que mencioné, incluyendo estos factores ya de corto plazo, que es la acumulación de eventos de corrupción pública y privada. La gente demandaba terminar con los abusos, y como mostré en las láminas anteriores, había buenas razones para pensar aquello. Y eso que acá no estamos viendo lo que pasa con los bancos y con las instituciones financieras. Solamente miré o clasifiqué los casos de corrupción pública y casos de colusión. Entonces, cuando la gente decía no más abusos, eso iba en 2 direcciones. Me da la sensación de que iba también hacia las empresas privadas y no solamente hacia los políticos. Exceso de fragmentación. Es muy difícil convivir o que un sistema resista con 25 partidos compitiendo.
ahí hay que hacer una reforma o elevar las barreras de entrada para formar partido. ¿Y a qué nos puede llevar esto? Sin ánimo de alarmar, solamente son algunas hipótesis que se vienen a la cabeza, pero que las podemos discutir después. Durante muchísimo tiempo Chile fue considerado como un caso que no cumplía ninguna de las condiciones para levantar un presidente populista. Sin embargo, hemos tenido varias experiencias de candidatos populistas. A lo mejor los que escuchan son muy jóvenes y no se acordarán el año 89 con Francisco Javier Errázuriz, que fue, diría yo, el populista contemporáneo de los primeros que salieron. Deben recordar, eso sí, la candidatura de Franco Parisi, el año 2013. Y dicho sea de paso, Parisi estuvo a punto de, quizás en los números no, pero en la encuesta estuvo al límite de pasar a Matei y avanzar a la segunda vuelta, cuando le cae la denuncia por no pago en alguno de sus colegios de las cotizaciones previsionales de sus profesores o trabajadores que funcionaban en esos colegios. Y de hecho, si ustedes miran algunas encuestas de opinión que están saliendo, Parisi sigue siendo nombrado como un potencial candidato y yo ni siquiera sé si es que está o no está en Chile. Volviendo a la discusión, si es que, fíjense, tenemos un fuerte discurso anti-élite, si es que hay un sistema de partidos desestructurados o con partidos tradicionales que vienen a la baja, vean por favor lo que pasa en la exconcertación. Es dramático. Nunca se había visto un bloque político que gobernó un país por 20 años sin un solo liderazgo. En tercer lugar, vean lo que está sucediendo con candidaturas presidenciales de extrema derecha, como la de José Antonio Kast. Vean los liderazgos o el volumen de liderazgos que están apareciendo más por la izquierda. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, en un escenario como este, al que le sumamos crisis económica, desafección con los partidos, rabia, falta ese candidato que sea capaz de vincular estos dos mundos, el mundo de la rabia, el descontento y el malestar, con un discurso anti-élite, para que podamos tener o pudiésemos tener un presidente con esas características. Los chilenos siempre hemos sido muy confiados, diciendo que el sistema de partidos es tan robusto que no va a dar entrada nunca a un líder populista. Yo sería un poco más cauto en esa opinión, porque las condiciones de Chile avanzan en esa dirección. No estoy diciendo que se vaya a producir aquello, pero sí se están dando las condiciones. Ojo, porque muchas veces dijimos que algo como el 18 de octubre no iba a pasar en nuestro país, por lo que acabo de señalar. Y pasó. Se ha dicho muchas veces que el populismo, Chile está inmune, está vacunado contra el populismo. Y parece que tampoco están así. Por lo tanto, en esta presentación lo único que quise hacer fue rastrear las posibles causas y abrir estas conclusiones para que, si quieren, las podamos discutir. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Me parece una presentación bastante... Extendí mucho, parece, Pato, ¿no? No, estaba súper ¿No? justo Ya, en el tiempo que habíamos conversado. Perfecto. No, me parece una exposición muy clara, como siempre en tus presentaciones, en el fondo análisis. Me parece que además has puesto de manifiesto una serie de otros aspectos que a veces no están lo suficientemente abordados desde a veces lo que puede ser el debate político o inclusive la mirada a veces corta que puede ser de un fin de semana a otro en una columna. Y por eso que también la academia tiene que hacer esos ejercicios de a veces profundizar y reflexionar más allá. Así que te agradezco mucho
esta como presentación que nos queda muy claro tu punto de vista con unas evidencias además que son bastante siempre elocuentes en ese sentido. Mira, hay una pregunta, por ejemplo, de Rafael, a propósito de toda esta mirada que nos has señalado. Rafael nos pregunta si finalmente lo que pasa es un desencanto con la democracia o es un desencanto con la clase política. Esa es una primera pregunta. Vamos a juntar dos, tres y de ahí, en el fondo, hacemos otra ronda. Luego viene David, y David, bueno, se refiere principalmente a la democracia cristiana, a propósito de cómo mostraste la adhesión a los partidos políticos y en particular a la democracia cristiana en esta línea roja que estaba. Y él dice, bueno, la democracia cristiana, David, plantea que también tuvo un problema desde los 60, cuando de alguna manera tuvo en los movimientos campesinos una serie de manipulaciones, es lo que dice David, de acuerdo a justamente, de alguna manera, una cierta condición de traición hacia ese movimiento, y eso obviamente a él lo lleva a reflexionar lo siguiente, que en general los partidos políticos, sus problemas no son tan internos desde el punto de vista de la desafección, sino que mayoritariamente el problema que él ve es que hay un reconocimiento en que los partidos se han elitizado y por lo tanto responden muy poco a las bases sociales. Y entonces, ¿qué es lo que piensas tú ahí a propósito de los temas de participación y representación? Y una tercera pregunta de José es que en definitiva nos dice si a partir de todo lo que tú nos estás diciendo y sobre todo con tu último análisis del populismo, es posible todavía creer y pensar que los partidos políticos pueden resolver la gestión de la política pública, de la economía, de lo que es finalmente alcanzar un desarrollo en un país con todo lo que implica eso. Eso por ahí, para empezar. Perfecto. Respecto a lo primero, si es una crisis de la democracia, una crisis de los partidos políticos, solamente como antecedente, en el Latinobarómetro del año 2017 o 2018, me parece que fue 2017, Chile, después de Paraguay, era el segundo país que tenía mayor adhesión a un régimen autoritario, ¿no? Eso de partida. Esto no implica necesariamente que nosotros estemos cultivando posturas o reproduciendo posturas autoritarias. En Chile siempre ha existido el pinochetismo, y lo quiero decir con todas sus letras. Si uno rastrea las encuestas, tenemos entre un 10 y 12% de pinochetismo. Eso hay que dejarlo muy en claro. No por nada, José Antonio Kast en la primera vuelta de 2017 saca más de 500.000 votos. Saca más votos que la propia candidata de la democracia cristiana, que era la segunda pregunta que teníamos. Por lo tanto, nosotros tampoco estamos inmunes a ese tipo de... nosotros no somos inmunes, Pato, ni al autoritarismo, ni somos inmunes al populismo. Mucho, ojo con eso, pero yo tiendo a pensar, y ojalá así sea, de que esta sea una crisis más de representación que una crisis de régimen. Porque si estuviéramos frente a una crisis de régimen, ahí créeme que la situación podría ser mucho más desfavorable. ¿Ya? Pero quería dar ese dato sobre el Latinobarómetro. Luego, respecto a la democracia cristiana. Mira, el caso de la democracia cristiana es bien particular. No es la excepción dentro de América Latina. Fíjate que la democracia cristiana guatemalteca, que fue muy importante en el proceso de transición a la democracia en Guatemala, desapareció. La democracia cristiana en El Salvador, que también fue muy relevante en el primer gobierno democrático, hoy día está en cerca del 8% de los votos. El Partido Social Cristiano Costarricense se ha mantenido, pero también a la baja, muy similar a la democracia cristiana chilena, y el caso de éxito, ellos se dicen demócratas cristianos, pero en México no se pueden llamar demócratas cristianos porque la ley lo prohíbe, es el PAN, el Partido de Acción Nacional. Por lo tanto, en América Latina, las democracias cristianas son una especie en extinción. Y en el caso de Chile pasó de cerca del 30% de los votos a tener solo el 10% en las últimas elecciones. ¿Qué quiero decir con esto? Para responderle a la persona. La DC tenía 3 puntales. Llegaba muy fuerte al votante católico. Y el porcentaje de católicos en Chile ha venido a la baja. En segundo lugar, llegaba con fuerza a los electores de centro. La base electoral de la DC se cultivó en votantes de centro, del 90 en adelante estoy hablando. Y el centro cae y aumentan los desafectos. Segundo puntal. Y tercer puntal lo que dice
la persona acá, las bases rurales. Y en Chile, hoy día, la ruralidad debe ser entre el 12 y el 15%, no más que eso. Por lo tanto, las tres bases en las que se forjó la democracia cristiana han venido a la baja. Tenemos menos población rural, tenemos menos católicos y tenemos menos población de centro. Y por último, la democracia cristiana, al insistir en esta idea del camino propio, ¿qué pasó? Que en las últimas elecciones tuvo que competir en una lista autónoma. Fíjate que compitió con el MAS y con la izquierda cristiana, sí, la izquierda ciudadana, que no tenía mucho que ver y lo hicieron solamente por una cuestión instrumental. Y sacaron 13, 14 diputados. Y hoy día tiene 2 menos, porque hubo 2 que renunciaron. Entonces, claro, si uno ve el derrotero de la democracia cristiana, tiene todos los predictores para desaparecer como partido político. Y respecto a lo del acuerdo nacional, que hoy día está muy en boga. Esta idea de que nació desde Desbordes e Insulza, ¿verdad? De construir un gran acuerdo nacional entre los partidos políticos de gobierno y oposición, es una muy buena idea, pero una muy buena idea para los 90. Hoy día, ese tipo de acuerdo, yo te garantizo que va a recibir rechazo ciudadano si es que es satelizado o monopolizado por los mismos partidos políticos. Porque acá se requiere incluir a otro tipo de organizaciones para desahogar. Si tú sigues presionando el sistema y lo sigues manteniendo dentro de los mismos partidos políticos, eso no va a tener mucho futuro. Y después va a venir otra cuestión más dramática, que muy probablemente se va a producir una nueva postergación del plebiscito. Y eso va a generar un amplio descontento, porque, claro, a lo mejor las personas que nos ven, Pato, digan, oye, pero si el plebiscito va a ser el 25 de octubre, cuando la pandemia ya haya pasado. El punto está en que las campañas empiezan el 26 de agosto. Y si es que no hay un espacio para hacer campaña, entonces, ¿cómo vamos a tener una elección? Se nos viene un tema bien grave en ese sentido. Y si el presidente, primero, garantizar que ese plebiscito se va a hacer, pero no es cuestión de él, porque eso está en la Constitución, pero dar las condiciones, facilitar las condiciones, y en segundo lugar, que esta mesa de diálogo, este gran acuerdo nacional, por ningún motivo, sea satelizado exclusivamente por los partidos políticos. ¿Ya? Ok. Luego tenemos otro conjunto de preguntas que van en la siguiente dirección. Juan Sandoval, por ejemplo, que es nuestro decano de la Facultad de Ciencias Sociales a propósito, y que me alegro mucho que esté acá en la charla, nos pregunta, ¿qué piensas tú del planteamiento de Mayol, que defiende la desigualdad como clave explicativa del estallido, focalizándose, por ejemplo, en el tema del ingreso familiar o los indicadores más cercanos a la economía cotidiana? Entonces ahí hay una primera pregunta. Luego Gastón, un profesor de la Escuela de Ingeniería Comercial, nos pregunta qué tipo de democracia tenemos, si es que se le puede llamar democracia, de acuerdo a lo que tú has estudiado. Y luego Sabina, una profesora también de nuestra universidad, hace una reflexión, pero que me parece que puede ser parte de una reflexión tuya también, y que tiene que ver con la ética, que pareciera ser que no va de la mano con el poder y el dinero. Y por lo tanto, que a propósito de la probidad y a propósito justamente de la corrupción, ¿qué piensas tú en esa reflexión de dinero y poder? Si puede haber ética o no puede haber ética. Y desde el YouTube también tenemos una pregunta que te quiero hacer, por lo menos de las que están haciéndome, es que ¿qué pasa con la mirada horizontal de la política? Si tú crees que ahí también hay una reflexión que tenemos que hacer, donde los partidos políticos pareciera ser que no han puesto de manifiesto esa horizontalidad. Ya, voy a partir por la pregunta sobre dinero y ética y poder, para responderle a la profesora. Claro, hemos tenido eventos de corrupción política en la que se han visto envueltos varios legisladores, pero no tenemos sanciones que la ciudadanía pueda perseguir como acorde a lo que estos representantes están haciendo. Luego, fíjate que yo me he dedicado a estudiar harto el gasto en campaña. ¿Cuánto gastan los candidatos en campaña? Y una de las principales conclusiones
que lo hice a posteriori de conocer estos casos, es que varios de los involucrados en estos eventos de corrupción eran los que más gastaban en campaña. Y ahí uno puede comenzar a sospechar de que parte de la inyección de recursos que recibían estos candidatos venía de fuentes ilegales. Tercero, que el año 2015 la Comisión Engel promueve una nueva ley de transparencia donde, por ejemplo, se prohíben los aportes de empresas y se prohíben los aportes ciegos, no me acuerdo cómo es el término. Bueno, por lo tanto, ¿cómo? ¿Los fideicomisos? Es parecido, sí, que yo dono, pero hasta cierta cantidad, y luego de esa cantidad yo ya me hago público y bajo esa cantidad sigo como aporte anónimo. Y el gran dilema, bueno, se tuvieron que bajar los sueldos. Fíjense todo lo que costó eso. Entonces, tenemos representantes que recibían sueldos desproporcionados. Representantes que caían en prácticas de corrupción contra toda ética posible. Representantes que tejen redes de intermediación en sus respectivos territorios. Y creo que ese era un argumento para promover los límites a la reelección. No lo vamos a discutir acá, pero yo estoy en contra de esa legislación, pero sí entiendo que parte del argumento vaya por ese lado. Entonces, claro que hay un dilema ético en el que incluso han estado involucrados candidatos presidenciales. Y eso daña la confianza y también daña el principio de representación. Respecto a la pregunta sobre la existencia de deudas o de situación económica cotidiana de la gente, eso no es que haya pasado el 2018 o 2017, eso ha pasado siempre. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se produce el reventón en octubre y no antes? Las tasas de endeudamiento han venido al alza y esto va a contrapelo, fíjate, de los niveles de felicidad que reportan los chilenos. Porque cuando en las preguntas, que son un poco absurdas, eso sí, que les preguntan si es que es feliz o no, Chile aparece dentro de los países más felices y sabemos que no es así. Por lo tanto, esto de explicar el estallido solo en función de los ingresos en la vida cotidiana de las personas, también me parece que es una visión un tanto mezquina y que es el lado opuesto de quienes defienden la idea de que el modelo ha funcionado de manera perfecta en Chile. Es decir, si es que seguimos atribuyendo monocausalidad a algo que es multicausal, entonces va a ser un poco difícil que lleguemos a respuestas muy concretas, sin perjuicio de que ese tipo de situaciones de ingreso familiar sean relevantes para explicar esto. Eso es así. Y respecto a la pregunta de qué tipo de democracia, bueno, nosotros tenemos una democracia representativa en términos teóricos y en términos técnicos, si ustedes quieren. Es representativa desde el punto de vista de que la participación está regulada por agentes neutrales, que el voto es secreto, libre e informado, que tenemos partidos que intentan representar, a lo mejor no lo hacen tan bien, pero que intentan producir o generar esa función de representación, pero que tienen un problema que muchos han llamado desconexión, pero lo quiero analizar así. El año, hace unos 3 años, hicimos un estudio sobre las percepciones de la élite, de los diputados y senadores, y de la ciudadanía, ¿ya? Y luego los comparábamos para ver lo que se denomina niveles de congruencia programática.
no sé, por ejemplo, le preguntábamos a los diputados y senadores, en el eje izquierda-derecha, de 1 a 10, siendo 1 muy de izquierda, 10 muy de derecha, ¿dónde se ubicaría usted? Y lo mismo le preguntábamos a la ciudadanía y después comparábamos. Bueno, el resultado, y lo hicimos en 3 países, lo aplicamos acá en Chile, lo hicimos en Argentina y en Uruguay. Y Chile aparece como uno de los sistemas de partidos más programáticos. ¿Qué quiere decir programático? Que hay mucha congruencia entre lo que la gente dice y lo que los legisladores también. O sea, a nosotros nos sorprendió que los legisladores se ubicaran en el eje izquierda-derecha, en zonas moderadas, y que los ciudadanos también, en el eje Estado-Mercado también. Entonces, claro, para un extranjero, Chile es uno de los sistemas de partidos más estables de la región y es uno de los sistemas de partidos que tiene los mayores niveles de congruencia programática. Pero nosotros sabemos que eso funciona a nivel de percepción, pero no a nivel, por ejemplo, de producción legislativa. Y esa es una contradicción en el fondo, porque aparentamos como cáscara ser un sistema de partidos estable, pero en realidad estamos frente a lo que se denomina como sistema de partidos hidropónico. ¿Qué es lo que es un sistema de partidos hidropónico? No sé si conocen cuando se plantan lechuga hidropónica, son bonitas por fuera y tienen unas raíces largas, pero que van al agua, que no tienen afincamiento terrestre. Eso es lo mismo que pasa en el caso de Chile. Tenemos niveles de volatilidad electoral que son bajos en comparación con el resto de las regiones, pero con un afincamiento partidario muy, pero muy débil. Está lo de Mayol. Sí, lo de Mayol. A ver, uno puede rastrear el malestar con la democracia en distintas dimensiones. Nosotros, en una publicación que hicimos, déjame recordar, lo hicimos con desconfianza en las instituciones, desaprobación a los gobiernos y desafección con los partidos. Para nosotros, esos eran los 3 indicadores de malestar con la representación democrática. Aplicamos este índice para todas las democracias de la región. Nosotros hacemos muchos estudios comparados. Y nos dimos cuenta de que Chile estaba dentro del grupo de los países con mayores niveles de malestar con la representación. Desaprobación a los gobiernos, desconfianza en las instituciones y desafección con los partidos. Y esa estructura es la que ayuda a pensar en cómo se va reproduciendo el malestar más allá de las condiciones objetivas que vive la ciudadanía. Como lo comentamos acá, los niveles de deuda han ido aumentando, pero, y esto es lo curioso, cuando tú le preguntas a la gente en las encuestas de opinión, ¿cómo cree usted que va a ser su situación económica de aquí al próximo año? Las perspectivas, salvo ahora, salvo en este contexto, las perspectivas eran sumamente positivas. Cuando le preguntaban a la gente, en las encuestas de opinión, insisto, cómo es su situación respecto a la de sus padres y cómo creen que va a ser la de sus hijos, había un sentido de progreso generacional. Entonces, era un poco extraño encontrar, por un lado, las tesis más catastrofistas de que el modelo iba a caer, y concorre, pero este modelo no va a caer. En segundo lugar, que existían condiciones estructurales que hacían inviable el progreso de la gente. Y en tercer lugar, estas condiciones de contexto que te acabo de mencionar en cuanto a los niveles de malestar. Entonces teníamos malestar con la representación, la idea de progreso individual y esta condición objetiva de la ciudadanía en cuanto a lo que dice Mayol acá, lo que dicen que él plantea, en cuanto a
los niveles de desigualdad. Entonces teníamos una sociedad bipolar, porque por un lado vivía y experimentaba la desigualdad, y por otro creía que el sistema de todas maneras le iba a dar la posibilidad de progresar a él y a su familia. Pero al mismo tiempo estaba molesta por estos niveles de representación traducidos a nivel de malestar. ¿Ok? Y ya un grupo de preguntas últimas para ir cerrando. Tenemos desde Argentina, que inclusive nos están viendo. Juan Carlos nos dice que qué rol se le puede atribuir a los movimientos sociales en la construcción de una nueva realidad para Chile, pensando en el plebiscito de la Constitución, pensando en que han sido los protagonistas del reventón de octubre. ¿Ya? Ahí hay una primera pregunta. Lo segundo es de Cristian, que nos dice... ¿por qué seguir pensando el mismo modelo de administración política centralista, presidencialista? Y en ese sentido, ¿por qué no pensar en un modelo federativo o en un modelo donde justamente haya más peso desde las regiones con quizás gobiernos locales? Y ya una tercera pregunta tiene que ver con la situación de qué tendría que gestionar el Estado para poder de alguna manera contrarrestar el estallido social, que como bien lo dijiste tú en tu presentación, post pandemia, no va a ser muy distinto a lo que teníamos en los meses de enero, febrero, marzo, donde había mucha gente todavía saliendo en la calle, sobre todo icónicamente los viernes. ¿Qué tendría que implementar el Estado? Perfecto. Vamos con lo primero, respecto a los movimientos sociales y el plebiscito. Hubo una tremenda discusión en cuanto a que los movimientos sociales pudiesen participar en la franja y en las campañas, en las franjas televisivas. Y se llegó a la conclusión de que los partidos podían incluir dentro de sus franjas a las organizaciones sociales que ellos estimaran convenientes. ¿Cuál es el problema de eso? El problema es obvio, que los partidos van a seguir con el monopolio en este tipo de actividades. Es decir, si yo soy el partido X, voy a llamar a la organización que sea más afín para darle un espacio en esa franja televisiva. Por lo tanto, sigue existiendo un monopolio en ese sentido. En segundo lugar, estos movimientos sociales o movimientos ciudadanos han sido muy importantes en Chile en el último tiempo. Recordarán ustedes el movimiento de las manifestaciones en Aysén, que hacen tambalear también al gobierno de Piñera, las manifestaciones en Freirina, las manifestaciones estudiantiles en Chile el año 2011, que dicho sea de paso produjo nuevos liderazgos. Y el gran punto en las manifestaciones de octubre es que, claro, no existían movimientos ciudadanos muy visibles, pero sí se consolidó, se está comenzando a consolidar un movimiento feminista bien fuerte, que incluso incidió de manera directa en el sistema electoral que se va a utilizar para elegir convencionales en la elección de abril del próximo año, si es que el calendario sigue así. Por lo tanto, los partidos, si bien mantienen el monopolio de la representación política en Chile, no son inmunes a las presiones exógenas que ejercen movimientos sociales o movimientos ciudadanos para producir legislación. No tenemos que confundir un movimiento social con la violencia, porque son dos cosas totalmente distintas, pero después del 18 de octubre a mí me dio la sensación de que se produjo una especie de activación horizontal de la política, que era una de las preguntas que se hacía por ahí. Pero esto va a depender en gran parte de si los partidos incluyen o no incluyen a esas organizaciones sociales de base en sus respectivas franjas. Pero o sea, lo que han hecho los partidos históricamente, por lo menos en Chile, ha sido utilizar los movimientos para hacer campaña, pero no para cogobernar con esos movimientos. Luego, esto del modelo centralista. Hemos avanzado un tanto, un trecho en esto, tanto así que vamos a tener elecciones de gobernadores regionales. Y yo te diría, Pato, que esa es una de las reformas más relevantes que va a tener la política chilena. ¿Por qué? Incluso más importante que la reforma al sistema electoral binominal.
vamos a tener autoridades locales electas popularmente. Quizás no con todas las atribuciones que nosotros quisiéramos, pero van a ser los personajes más importantes de sus respectivas regiones. Van a tener más votos que cualquier diputado, que cualquier senador, por cierto, que cualquier alcalde, e incluso que el candidato presidencial que represente al pacto al que corresponde ese gobernador regional. Ahí se va a invertir un poco la escala de poder. Antes, ¿qué pasaba? Y la persona que preguntó a lo mejor lo ve desde esa perspectiva. ¿Qué pasaba antes? ¿Cómo nombraban al intendente? Llegaban los diputados, los senadores de la región, con una terna al presidente de la República. Entonces le decían, bueno, de esta terna usted escoja. Elegían a uno y después, ¿qué hacían los diputados? Le iban a decir a ese intendente, bueno, yo te puse en el cargo, por lo tanto, ¿cómo nos arreglamos de aquí en adelante? Ahora eso va a ser distinto, porque vamos a tener un gobernador con muchos votos. E incluso puede ser que ese gobernador incida, al revés, en la lista de diputados o de senadores que va a presentar su partido o pacto. Por lo tanto, hay ahí un cambio bien importante en cuanto a la configuración de poder dentro de las regiones. Si es que esto es un avance hacia un federalismo o no, yo diría que estamos avanzando más hacia lo que se entiende en la literatura como presidencialismo descentralizado, más que hacia un Estado federal, sin perjuicio de que, por ejemplo, si es que los gobernadores efectivamente tienen más poder, las regiones tengan mucho más peso a la hora de definir los planes de desarrollo para cada una de ellas. Yo tengo la certeza de que así va a ser, porque vamos a tener figuras que van a llegar a negociar con el presidente, no nombrados por el presidente, sino que elegidos por la ciudadanía. Mucho ojo con eso. Y respecto a la tercera, qué difícil. Yo soy, no sé si pesimista o exceso de realismo. Y tampoco la idea es alarmar a nadie, pero se hace difícil imaginar un Chile post pandemia sin una segunda fase de un reventón social. Lo quiero decir en esos términos porque si uno mira las condiciones estamos hablando de un retroceso en la economía de 4,8 puntos más o menos, vamos a tener un desempleo cercano al 15 o 20% probablemente, los niveles de pobreza van a aumentar, la protesta y el malestar también va a aumentar junto con eso, y si uno compara las condiciones previas al 18 de octubre, económicas, con lo que pudiese pasar en agosto o septiembre, yo no tengo razones para pensar que ese reventón no ocurra. La pregunta de la persona es, bueno, ¿qué tendríamos que hacer para que eso no ocurra? Y el gobierno algo ha avanzado, pero la oposición le exige abrir la billetera completa. Y ahí el gobierno está en un dilema, porque o suelto esos recursos y me quedo con el olor a benzina para lo que viene, e igual tengo reventón, o voy gradualmente soltando esto ante la seguridad o garantía que igual voy a tener reventón. ¿Se requiere un acuerdo con la oposición? Sí. Es condición necesaria, pero jamás va a ser condición suficiente. Si el gobierno es hábil en convocar a más actores luego de la emergencia, porque hoy día sería un poco raro que un gobierno que tiene problemas para contar los muertos esté llamando a una oposición que le dice todos los días que cuente bien los muertos y con esa oposición comenzar a realizar una especie de mesa de trabajo, acuerdo nacional o como le quieras llamar. En esa tarea hoy día hay dos ministros claves que son la dupla BP, Blumel y Briones, que son los encargados de llevar a cabo esta agenda junto con el nuevo
ministro secretario general de la presidencia. Yo no soy muy optimista, pero pucha, el país siempre nos puede sorprender. Gracias, Mauricio. Te quiero pedir, pero muy brevemente, porque hay un extra de pregunta de Jason, si es descartable de plano la posibilidad de una intromisión extranjera o externa a Chile en el estallido social, pensando en que realidades como el APEC o como estas reuniones del cambio climático, como la COP25, no se pudieron hacer en Chile. Y eso muy, muy breve, si te pudieras referir. Sí. Y Bueno, como parte de ser profesor de una carrera como Escuela de Ingeniería Comercial y una Facultad de Economía, y como hay estudiantes en el YouTube y en el Zoom, ¿por qué tenemos que pensar que la ciencia política y todo tu análisis es relevante para alguien que estudia gestión, recursos humanos, que estudia contabilidad, que estudia las economías, que estudia justamente la parte de la administración, el marketing? ¿Por qué tú crees que es importante? Y con eso ya vamos cerrando. Sí, voy a partir por lo segundo. Yo trabajo y escribo con economistas. Son mis principales socios en las tareas de investigación que yo hago. Y dentro de la administración pública, por ejemplo, los ingenieros en administración son socios de los administradores públicos. Y como te decía, para efectos de publicaciones académicas, yo trabajo muchísimo con ingenieros. Por ejemplo, no sé, la última vez hicimos un trabajo con colegas de ingeniería, precisamente de acá de la universidad, en que, lo voy a explicar bien breve, en que a partir de Twitter construimos ellos construyeron una especie de robot que descargaba toda la información para ver qué mensajes mandaban los candidatos, dónde estaban al momento de hacer ese mensaje, e hicimos un estudio sobre itinerarios de campaña con millones de datos. Y en eso nos ayuda mucho las personas que trabajan en economía y en ingeniería. Y lo que nosotros hacemos desde la ciencia política, por lo menos desde mi área, porque hay muchos enfoques de la disciplina, yo trabajo mucho con evidencia estadística, evidencia matemática, y en eso no me cuesta opinar, me gusta más interpretar o dar evidencia, y por eso tengo tan buena relación y buena onda con ingenieros y economistas. No tanto así con abogados o con otra clase de profesionales con los que no tengo mucho diálogo. Y respecto a lo de la intervención extranjera, esa es la tesis parte de la tesis de Longueira, que decía hoy día en la revista Capital, que él señalaba que este reventón estaba programado para la convención climática, la COP25, y para la PEC. Todavía no tenemos evidencia de que haya habido intervención extranjera, no tenemos las pruebas. Muchos lo dijeron, incluso el presidente lo dejó entrever, en esto del enemigo brutal que teníamos al frente, que no respetaba nada. Pero lo único que tengo claro, Pato, es que no eran alienígenas, como dijo la primera dama. Eso sí que te lo puedo garantizar. El resto no estoy en condiciones de decirlo todavía. Bueno, Mauricio, te quiero agradecer mucho tu presentación. Ha sido muy, en el fondo, enriquecedora. Tenemos numerosos mensajes que inclusive tú los puedes ver en el propio chat del Zoom, que celebran y felicitan tu perspectiva, tu participación con tanta evidencia, como lo has dicho ahora, con estadísticas, que son finalmente lo que nos pueden dar a veces buenos elementos de interpretación, que a lo mejor podemos discutir, que a lo mejor podemos discrepar, pero que están los números y están los datos ahí. Y por otra parte, porque nos has resituado una realidad que, si bien es cierto, está también de alguna manera en los medios, sí se ha ido un poco desplazando por toda la emergencia, y que, por cierto, me parece que nadie puede discutir que no sea así, digamos, porque estamos sufriendo todos una situación bastante compleja. Pero igual te quiero agradecer porque entonces resituaste desde lo político, lo social, lo económico, el punto, digamos, de este reventón y con todo lo que va a venir posteriormente. Y yo quiero además celebrar el hecho de que dos universidades públicas, uno como es el Centro de Análisis Político, nosotros como el CIDEP, tengamos la posibilidad de hermanarnos, digamos, y hacer esta posibilidad, porque además somos dos universidades de regiones, y eso también fortalece muchas veces estas ideas de descentralización y que podemos compartir, podemos colaborarnos. Y entonces te agradezco mucho toda esa voluntad que has tenido para estar hoy día entre nosotros. No, gracias a usted, Pato. Ojalá que se siga repitiendo esto. Yo por lo menos siempre tengo
cuestiones que voy investigando y que voy compartiendo y con mucho mejor ánimo y agrado lo hago con universidades públicas, porque tú lo has dicho muy bien, somos hermanos y nos tenemos que proteger entre nosotros y ayudarnos en la medida de lo posible. Así que les mando un gran abrazo y muchas gracias. Bueno.